Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de la clase de Fundamentos de Bases de Datos. En la sesión pasada había empezado a introducir el concepto de modelo relacional. Les había comentado que es un nuevo modelo, nuevo pues para nosotros, un modelo como vimos en la literatura. Ese día nos dimos cuenta que es de 1960, de ya más de 50 años de uso, pero un modelo que aún sigue siendo usado. Eso que vemos en pantalla, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Disculpe, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, señor. Sí, profe. Eso que vemos en pantalla es un pequeño ejemplo de un modelo relacional. Nosotros en clases anteriores veníamos hablando de cómo se hace para de alguna manera mapear o transcribir o como lo queramos llamar, de un modelo entidad-relación como el que teníamos. Este que tengo en pantalla era el equivalente de un modelo entidad-relación similar a esto que estoy dibujando acá. Dos entidades y una relación entre ellas. Las entidades eran departamento y empleado, y la relación indicaba qué empleado hay en qué departamento. Perdón, en qué departamento trabaja el empleado. Fundamentalmente así lo dibujábamos, como lo estoy dibujando ahí en rojo, es como lo dibujábamos en el modelo entidad-relación, en el MER. ¿Recuerdan? Y aquí a esta relación pues podríamos ponerle un nombre, no sé, trabaja en. Había dicho yo en la última clase, también habíamos dicho que seguramente esto era uno a muchos. ¿Por qué? Porque un empleado máximo en cuántos departamentos puede trabajar en uno, y un departamento cuántos empleados puede tener asociados, muchos. Habíamos dicho eso. Después, ¿qué les comenté? Que a este modelo voy a escribir nuevamente el nombre porque es importante que los diferenciemos. Discúlpenme que repita tanto. Modelo entidad-relación, lo conocemos como el famoso MER. Ustedes pues hicieron ejercicios de eso. Le sucede y digamos que de alguna manera lo complementa un modelo que se llama modelo relacional, que es este que estamos viendo ahora. Realmente cuando un programador requiere implementar una base de datos, el modelo que mira es este modelo relacional. O sea, el de arriba es un modelo más conceptual, un modelo que le permite a uno identificar qué entidades y qué relaciones intervienen en una base de datos para determinado dominio, pero el modelo relacional es el que realmente más impacto tiene. ¿Qué decíamos que era el modelo relacional? Un mapeo, podríamos decir que puede ser cada entidad se convierte en una tabla o relación, como lo queramos llamar. Por eso está la tabla empleado y está la tabla departamento o la relación departamento, como lo queramos llamar. Tanto departamento como empleado, a pesar de que aquí no se los dibujé, tienen atributos. Cada atributo forma parte de una columna de esa tabla. También lo hemos venido diciendo el tiempo que hemos podido hablar de modelos entidad-relación en clases anteriores. Fíjense que departamento tiene 3 atributos. Uno de esos atributos es la llave primaria. Aquí en esta herramienta, que es la misma herramienta que les había mostrado en el primer corte para hacer modelos entidad-relación, la llave primaria la vamos a identificar con esta palabrita entre paréntesis, con estas 2 letras, PK, primary key, llave primaria. Recuerde que así lo llaman en bases de datos a las llaves primarias. Primary key. La vamos a resumir así, PK. O sea que aquí, ¿qué me está diciendo? Que hay una tabla o relación, como lo queramos llamar, pero hablemos mejor de tablas, que se llama departamento.
y que tiene 3 atributos: código de departamento, nombre de departamento y descripción. Fíjese que ni siquiera le he dicho todavía de qué tipo, no le he escrito aquí enfrente. Aquí enfrente puede uno escribirle el tipo, si es string, si es numérico. String significa texto. Depende del manejador de base de datos, habrán varios tipos de datos. Por eso, por el momento, cuando ya estemos mirando un manejador, pues les hablaré de los tipos de datos. Pero hay 3 atributos: código del departamento, nombre del departamento y descripción. Aquí hay una tabla que se llama empleado, que tiene 4 atributos. Eso quiere decir que aquí deberían haber 4 atributos también. Porque lo que haya en el modelo tiene que ser congruente con lo que haya en el otro. ¿Quién es la llave primaria acá? Pues como lo indica el atributo cédula. Recordemos qué caracteriza una llave primaria. Es un identificador que hace que cada registro de la tabla empleados, ¿a qué me refiero con cada registro? Vamos a ver un momentico el libro por el que nos estamos guiando. Allá estábamos viendo un ejemplo. Fíjense que aquí está, ya no mediante el modelo relacional, sino una ilustración de cómo queda guardado adentro del computador una vez se implemente la base de datos. Recuerde que lo que estamos haciendo con el modelo relacional es diseñar la base de datos, después tendremos que implementarla. Es como cuando usted hace una casa, primero hace el diseño, lo que estamos viendo son los planos de la base de datos. Una primera versión de los planos la llamábamos modelo entidad relación. A esa segunda versión la estamos llamando modelo relacional. Y cuando tengamos esos planos, luego tendremos que mirar cómo realmente hacerla. La vamos a hacer, si al final de la clase de hoy me alcanza el tiempo, les voy a mostrar a manera informativa inicialmente, y ya luego en unas semanas no será tan informativo, sino ya aprenderemos el caso, pero les voy a mostrar acerca de un manejador de base de datos que se llama Postgres, para que ustedes vean cómo Postgres por dentro almacena esto como tablas, así como las estamos viendo aquí. Filas, en cada fila guarda un registro o una tupla. Filas le pone un nombre a cada tabla y la tabla tiene unas columnas y las columnas son esos atributos. Entonces fíjese que ¿cuántos atributos tiene la tabla empleado? 1, 2, 3, 4. Aunque aquí se llama número de departamento y salario. Y en la otra parte, donde yo lo tengo, creo que vamos a cambiarla de una vez. Aquí llamémoslo salario, para que sea congruente los campos que tiene el libro con los que yo estoy poniendo acá. Entonces, ¿qué tiene el empleado? La cédula, el código del departamento en que trabaja, el nombre y el salario. Creo que eso es lo mismo que tiene acá, ¿cierto? La cédula, que aquí lo llamó número de empleado, aquí dice apellido, yo lo llamé nombre. Número de departamento. ¿Y qué caracteriza el número de departamento? Entonces, fíjense lo que aquí dice, que es una clave ajena. Para quienes no asistieron a la última clase, les recuerdo que eso también se llama clave foránea. También podríamos llamarlo llave foránea. Y la forma más común de llamarlo es en inglés foreign. Okay. Y se resume con las siglas FK. ¿Por qué hago énfasis en esto? En que se resume con las siglas FK. Porque en el modelo relacional que les estoy mostrando allá en la herramienta, precisamente un campo tiene asociado algo que dice FK. ¿Y a qué se refiere ese FK? El libro aquí lo ilustra muy bien. Que en la tabla empleados hay un atributo que es llave foránea de la clave primaria de otra tabla. Fíjese que para que haya una llave foránea deben haber 2 tablas involucradas, como mostramos en este ejemplo. Una tabla tendrá una llave principal que se asocia con otra tabla que tiene un campo como llave foránea. ¿Qué busca eso? Hacer algo que se llama integridad referencial. Fíjese que, por ejemplo, el empleado 2, revisemos el empleado 2 acá. La cédula o el código es E2. El nombre o apellido es Fernández. El departamento en que trabaja es D2. Aquí solo dice el código del departamento. Pero al ser llave foránea,
lo asocia con toda esta información. Es decir, y fíjese que ahí solo hay 3 atributos, podrían haber 15. Es decir, que él trabaja en un departamento que se llama Desarrollo, que tiene un presupuesto de 1.200. Y ahí podría decir mucho más información en esa tupla asociada al departamento. Pero a esta asociación a través de la llave foránea, digamos que tiene un significado fuertísimo en el modelo, en las bases de datos, porque lo que permite es solo con tener aquí el código, tener de manera implícita mucha más información asociada. ¿Qué es importante considerar? Que dentro de estos atributos que estoy viendo acá, perdón, dentro de los valores de esos atributos que estoy viendo acá, no puede haber ningún valor fuera de los que están aquí registrados. ¿Qué quiero decir con eso? Que si aquí en este, por ejemplo, dijese que no es de 1, sino que es de 6, ese valor no podría estar. ¿Por qué? Porque no tendría integridad referencial. ¿A qué hago referencia? Que no hay ningún departamento registrado en la tabla de departamentos que tenga un código D6. Es decir, que estaría diciendo que el empleado 2 trabaja en un departamento que no tengo registrado. Y como este campo es llave foránea, foreign key, de este, eso no es permitido. Eso se llama integridad referencial. Como hay referencias entre ellos, no puedo permitir registrar aquí un campo en la llave en el atributo que es llave foránea que no esté registrado ya como una tupla, un registro, una fila, como lo queramos llamar, de la tabla en donde esa llave foránea actúa como llave principal. ¿Preguntas de eso? Pregunten todo lo que quiera porque este es tal vez el concepto fundamental que necesitamos saber. Ese y un par de conceptos más, pero este concepto es importantísimo, el de tener claro en qué consiste la llave foránea. ¿Qué pregunta le surge, muchachos? ¿Está claro entonces qué es una llave foránea? O llave ajena, como lo queramos llamar. Profe, Sí, cuénteme. ¿una llave foránea es como una clase de condicional? ¿Perdón? ¿Me ¿Una repite? llave foránea es como una clase de condicional? No, no es un condicional como los de programación ni nada de eso. Simplemente que cuando ya tengamos esto implementado en un sistema gestor de base de datos, como yo les comentaba hace un momentico, nosotros vamos a utilizar Postgres. Él es el que se encarga, uno le describe qué lleva la base de datos, qué tablas tiene, quién es llave primaria en cada parte. Eso se le llama el esquema de la base de datos. Qué llave, qué atributo, qué es columna de una tabla de llave foránea de qué otra. Todo se lo dice uno a él, a Postgres. Se llama sistema gestor de base de datos. Generalmente se abrevia así. Ese es el que, uno de los muchos que hay, pero es el que nosotros miraremos aquí en el curso. Está Oracle, está MySQL, hay muchísimos gestores relacionales de bases de datos. Estas bases de datos se llaman relacionales, porque es basada en tablas. Recuerden que las tablas se llaman relaciones. Pero entonces no tiene que ver con un if o algo así. Simplemente que este señor, Postgres, o cualquier sistema gestor de base de datos en general, cuando ya tiene por dentro esta estructura hecha, en el momento en que usted vaya, por ejemplo, a insertar un nuevo empleado acá, él se encarga de velar por lo que le decía hace un ratico que se llama integridad referencial. ¿Qué es la integridad referencial? Eso, que si acá usted pone en una llave foránea, en un atributo que es llave foránea, pone un valor que no esté asociado en la tabla para la cual esa llave foránea está asociada con una llave primaria, no lo deja poner, porque usted estaría diciendo que un empleado trabaja en un departamento que no existe. ¿Me entiende, hijo? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Pero no tiene que ver, o sea, aquí no se requiere nada de programación. Simplemente es decirle quién es llave foránea de quién y ya. El sistema gestor por dentro se encarga de hacerlo todo. ¿Y otra pregunta por ahí? Bueno,
Entonces, avanzo. Fíjese que acá nos está comentando a qué se le llama esquemas, el autor. El esquema es la descripción de todo lo que conforma una base de datos, es decir, de cuántas tablas la conforman. Voy a regresar al documento que tenía y pues como me había ido, tengo que rápidamente volver a hacer el dibujito que tenía. Teníamos dos entidades y una relación, ¿recuerdan? ¿Quién me recuerda cómo se llamaban las entidades y las relaciones? Departamento, la una. Departamento empleado. Empleado, y la relación no me acuerdo cómo se llamaría. Trabaja en Creo, ¿cierto? Y había dicho que era de uno a muchos. ¿Quién me Sí. recuerda qué significa el de uno a muchos? Que un empleado solo puede trabajar en un departamento, mientras que en un departamento pueden trabajar muchos empleados. Ahora, fíjese que ya hicimos, lo que estamos tratando es de mapear, de traducir, como lo queramos llamar, de un modelo entidad-relación a uno relacional. Dijimos que cada entidad obligatoriamente es una tabla. De manera que como habían dos entidades, pues ahí tenemos las dos tablas. También ya les expliqué un poquito en qué consiste el foreign key. Aquí está diciendo que este código es llave foránea de este código. Estaba precisamente explicándoles eso qué significa. Que para que cuando yo guarde un empleado, el valor que le ponga aquí en el atributo código debe existir un departamento que tenga ese código como llave primaria. Eso es lo que significa. Pero la gran pregunta que ustedes deben estar haciéndose y que tienen toda la razón de hacerse es, ¿y esto qué pasó? ¿Desapareció? O sea, ya tradujimos que cada entidad es una tabla. ¿Y qué ocurre con las relaciones? Porque si se dan cuenta, ahí no está la relación por ningún lado. Pero alguien también puede estar analizando, bueno, la relación, ¿qué es lo que decía? ¿En qué empleado, perdón, el empleado en qué departamento trabaja? Y alguien también puede decir, pero es que este campo que tenemos aquí dice eso, ¿cierto? ¿Para qué pusimos ese atributo o campo, como lo queramos llamar, en esa tabla empleado? Para decir el empleado, cuál es el código del departamento en que ese empleado trabaja. O sea que de alguna manera esta relación la estamos reflejando aquí a través de haber insertado, incluido ese campo en la tabla empleado. Porque la tabla empleado originalmente tenía tres atributos: la cédula, el nombre del empleado y el salario. Esos eran los tres atributos que tenía. Este cuarto, perdón que se me quedó la herramienta, no he tomado la que yo quería. Este cuarto que encerré en el círculo amarillo no estaba dentro de los atributos originales de la entidad empleada. Ese lo agregué por una razón, porque aquí hay una relación. Pero la relación, y ojo con ese detalle que, o sea, esa es, digamos que de las cosas bien importantes de saber acá, la relación, la cardinalidad que tiene es de uno a muchos. De uno a muchos. Cuando la cardinalidad es de uno a muchos, no es necesario poner una nueva tabla. Ojo, cuando es de uno a muchos, si fuera de muchos a muchos, requeriría poner una nueva tabla. Más adelante miraremos ejemplos de eso. Pero como la relación es de uno a muchos, no se requiere poner una nueva tabla, simplemente se puede hacer eso que dice acá. Dentro de la tabla, alguien dirá, ¿y por qué la puso en esta y no en esta? Por la lógica, porque ¿cuál es la que tiene máximo un departamento asociado? La de empleados. Entonces, dentro de la tabla que máximo se asocia con uno, se pone una llave foránea indicando el código de ese uno con el que se asocia. En este caso, ¿quién es el uno? Un departamento con el que se asocia. Aquí está diciendo que el empleado máximo se asocia con un departamento. Entonces aquí pongo el código del departamento con el que se asocia ese empleado. Preguntas, porque
esa es, digamos que parte fundamental en entender el modelo entidad-relación. Pregunten todo lo que quieran. ¿Estamos claros hasta ahí? Más adelantico, como les digo, miraremos qué ocurre si aquí dice muchos a muchos. Si dice muchos a muchos, se debe poner una nueva tabla. Ya miraremos cómo. ¿Está claro O entonces? sea que, profe, ese caso solamente es cuando es uno a muchos. Uno a muchos. Se propaga la clave, se llama. Se hace propagación de clave. ¿En qué consiste propagar la clave? Que la clave primaria de este departamento se pone aquí una llave foránea para indicarle al empleado en qué departamento trabaja. Y eso va a ser llave foránea de la llave primaria de la tabla de departamento, indicando que el valor que hay acá tiene que estar registrado como un código de departamento válido. ¿Se entiende? ¿Para todas va a ser diferente? No, igual. Ah, ok. O sea, siempre usted mira la cardinalidad. Si la relación es uno a muchos, lo que tiene que hacer es propagar la clave. ¿Cómo se Sí, por eso, propaga? profe, pero me refiero a que si va a ser diferente según la cardinalidad. Si es muchos a muchos, sí es diferente. Pero cada relación que sea uno a muchos se hace el mismo procedimiento que estoy mostrando acá. Cuando es muchos a Ok. muchos, incluimos una nueva tabla. Ahorita le muestro cómo. ¿Sí me entendió bien? ¿Aló? Sí, 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 señor, sí, señor. ¿Qué otra pregunta por ahí alguien? ¿Quién más tiene por ahí alguna pregunta? Bueno, avanzo entonces. Vamos a mirar modelos entidad-relación y vamos a tratar de traducirlos al modelo relacional. Aquí yo tenía uno, vamos a ver, este es uno de los que mandaron mi tarea. Vamos a tratar de traducir ese al modelo relacional. Antes de iniciar, intentemos como hacerle un breve análisis. ¿Cuántas entidades tiene y cuántas relaciones tiene? Ahí está la autora, de casualidad, en clase, ¿no? Eso es por aquí arribita dice, Yuli Tatiana Barajas. No está, ¿cierto? Creo que no está. Bueno, vamos a hacerle un análisis. Voy a ponerle un chulito a las entidades. Docente es una entidad. Bueno, usuario tiene dos tipos de usuarios, docente y estudiante. El estudiante, cualquier usuario solicita un préstamo. El préstamo es tramitado por un bibliotecario. El préstamo se hace sobre libros o revistas. Vamos solamente a considerar, voy a borrar estas para que no se nos haga tan largo el ejercicio, solamente vamos a considerar las entidades que asocia hasta ahí, para que no nos haga tan grande, por ser uno de los primeros que estamos haciendo. Entonces, ¿cuántas entidades tengo? Usuario, préstamo, bibliotecario y libros y revistas. Aquí, bueno, si quiere, incluyamos esta otra, que la revista tiene una categoría. Solo dejemos por fuera la diferenciación que hizo ella entre estudiantes y docentes. Solo dejemos por fuera eso. Sin embargo, pongamos en los campos que ella le puso. Ella le puso que todo el mundo tiene un código. O sea, cualquier usuario tiene un código. ¿Qué más dice ella que tiene? Pues una dirección, un nombre. Y ya, ella le puso correo electrónico y demás, pero dejemos hasta ahí. Ahora, al atributo préstamo, ¿qué le puso? A la entidad préstamo, perdón, ¿qué le puso? Le puso 3 atributos. Fecha de préstamo, fecha de entrega y número de préstamo. Me imagino que este número de préstamo fue el que utilizó como llave, el que pensaría ella debía ser llave foránea, aunque ahí no lo resaltó. Pero el número de préstamo debe ser la llave principal, la clave principal de cada préstamo, porque el número de préstamo es el que va a identificar cualquier préstamo de los demás. A bibliotecario le puso un identificador y los nombres y apellidos.
Y a libros y revistas no le puso atributos. Me imagino que tiene que tener el ISBN. ¿Saben qué es eso? Es como el código de identificación de un libro a nivel mundial. Y el título. No le pongamos más. A categoría sí le puso los atributos. Le dijo que tiene un ID de categoría, la editorial o la edición, perdón, y el nombre. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cuáles son entonces, por lo menos a la fija ya, cuáles tablas creemos que deben ir en el modelo relacional? ¿Cuáles tablas deben ir? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Cuáles tablas de ese modelo, de las que puse en chulito, por lo menos a las que le puse ese chulito verde, ustedes creen que deben convertirse directamente en tablas o no? ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe convertirse? Yo diría ¿Perdón? que sí, ¿Sí? yo diría que sí, Y la respuesta está bien. Sí. Sí, sí, porque señor. dijimos que cada entidad se convierte directamente en una tabla y se le ponen los atributos. Cada entidad debe convertirse directamente en una tabla y se le ponen los atributos perdón, que fue que acá me interrumpieron. Cada entidad se puede convertir en una tabla y se le ponen los atributos que tenga esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos ya sabemos que estará la tabla usuarios, la tabla préstamo, la tabla bibliotecario, la tabla libro. Incluso si alguien quiere puede poner esta tabla, la tabla autor. Estaríamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablas ya, que sabemos que existen. Ahora, ¿qué hacer con las relaciones? Porque fijémonos que hay varias relaciones. Aquí hay una, aquí hay otra acá y otra acá. Entonces, las relaciones dependen de la cardinalidad. Fíjese que por lo menos esta de arriba es de muchos a muchos, porque dijo que un usuario puede hacer muchos préstamos y que un préstamo puede ser hecho por muchos usuarios. Bueno, eso depende. Alguien podría decir que un préstamo solo lo hace un usuario, eso depende. Pero ella como lo puso, dijo que era de muchos a muchos. Entre esta y esta dijo que es de uno a uno. O sea que un bibliotecario hace un préstamo, que el préstamo es hecho por un bibliotecario, pero yo diría que no es de uno a uno porque el bibliotecario puede hacer muchos préstamos. Para mí esta sería de uno a muchos. Un bibliotecario no puede registrar un solo préstamo en el sistema porque entonces tocaría para cada el registro de un préstamo utilizar un código distinto bibliotecario y no tendría sentido, ¿cierto? Voy a escribirlo mejor con rojo para que se vean. De uno a muchos, diría yo que es esto. Esta sí, dejémosla como ella la había puesto, que de muchos a muchos. Esta, ¿cómo la puso? Préstamos, libros. No escribió la cardinalidad, creo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cardinalidad debería tener esa relación? ¿De uno a muchos o de muchos a muchos o de uno a uno? En un préstamo, ¿cuántos libros se pueden registrar? Entonces, eso depende del escenario, ¿no? Pero podríamos decir que muchos. Puede ser que usted en un mismo préstamo pudiese prestar muchos libros, depende de las políticas de cada institución. Pero digamos que en un mismo préstamo usted pueda prestar muchos libros. ¿Y el libro cuántas veces puede ser prestado? Puede aparecer ahí como prestado, muchas veces. De manera que esa relación también puede ser de muchos a muchos. Ahora, en libros con autor, ¿un libro cuántos autores puede tener como máximo? También puede tener muchos.
cuando hay varios actores que comparten el libro. ¿Y el autor de cuántos libros puede ser autor? De muchos también, ¿cierto? Ahora esta otra relación que tengo en amarillo. Un libro, ¿a cuántas categorías puede pertenecer? Digamos que a una. Y una categoría, ¿cuántos libros puede tener? Muchos libros. Entonces, ahí estamos ante un escenario donde estoy planteando 3 relaciones de muchos a muchos y 2 relaciones de uno a muchos. La pregunta que le hago es, de esas que están en amarillo, entonces, ¿cuáles se convertirían en tablas y cuáles no? Bien. Usuario préstamo sería una Usuario tabla. préstamo es de muchos a muchos, entonces en tabla, ¿cierto? ¿Cuál otra? Libros y autores. Perdón. Libros, autores es de muchos a muchos, se vuelve una tabla. Y esta otra, de libro a Y préstamo, préstamos. también. Estas dos, en lugar de tabla, haremos una propagación de llave como la que veníamos haciendo. Repito, en estas dos, en lugar de hacer una tabla, hacemos una propagación de llave como la que expliqué en el ejemplo anterior. Está por terminar esta parte del video. Entonces les voy a pedir un favor. Si quieren, tomen un pantallazo o algo de ese ejercicio para que mientras yo proceso el video, ustedes vayan intentando hacer el modelo relacional. ¿Les parece? ¿Ya lo tomaron para yo poder descompartir pantalla o todavía no? ¿Me capturen? ¿Me oyen, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me están oyendo, muchachos? Profe, Cuénteme. ¿Sí, sí escucharon, por favor, que les pedí? ¿Escucharon lo que les pedí? Bueno, voy a procesar esta parte del video y ya continúo.